Bien, nos hacen ver, que el Señor está pendiente de nosotros y que la fe nosotros nunca debemos dejar que se nos cuente, se nos vaya. ¿Por qué razón? Porque llegan momentos de dificultad y en ellos de uno elige hacia dónde va a chequear, hacia dónde nosotros vamos a poner nuestra mirada. Lo ponemos en el momento en lo que estamos viviendo, aunque se vale llorar, se vale sentir, pero con la convicción de que Dios siempre tiene el control. Iglesia, no importa quién lo que hemos estado predicando, aquí hay dos testimonios que nos dan base para nosotros estar pendientes, que pase lo que pase. Mire, aunque usted no vea, camine por la palabra, porque es una lámpara y es una luz que me he cabido. Y al final usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios, cuando habla en su palabra, la palabra se cumple. Y usted tiene que tenerlo en el corazón y tenerlo en la mente. Dios siempre cumple su palabra y Él siempre tiene el control. Amén. Gloria al Señor. Le doy un aplauso al Señor. Bendecimos nuestros pecados. Y en esta manera solamente les voy a recordar algo. Gloria a Dios. Estamos ya a ley de 3 días de los 35 años. Pero hoy, como no voy a predicar el miércoles, hoy quiero compartirlo con ustedes. Y es que 35 años después, como digo ahorita, Dios sigue siendo fiel. Amén. Acá hemos tenido muy altas, acá hemos tenido muy bajas, allá, como dice Dios mío, y hemos tenido término medio, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Su diestra de poder siempre nos ha sostenido como iglesia. Amén. Y yo espero recordar algo en el libro de Romanos capítulo 4. Gloria a Dios. En el libro de Romanos capítulo 4, donde habla de la promesa realizada mediante la fe. Cuando se habla de Abraham, nosotros sabemos que Dios le dio una promesa y le dio una palabra a Abraham. Y le digo que su descendencia, en su descendencia, sería bendita todas las naciones de la tierra. Pero resulta que Abraham no tenía hijos. Abraham era viejo, cuando se lo dijo tenía 75 años. Cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo. Pero tenía también el inconveniente que sabes que él era de 75, pero él no estaba casado con una de 30, ni siquiera una de 40, sino que estaba casada con una mujer que era vieja, y que además de vieja, es débil. O sea, como que cuando tú ves ese panorama, tú dices, aquí es que yo estoy oyendo, porque eso no puede ser. Pero Abraham, Sara se desafío porque es Sara bueno, con lo que total, ¿cómo va a ser eso? Si ni siquiera de ley te tenemos, ya un descae. Y dice que esa noche Abraham conoció a Sara. Ustedes saben lo que significa conocer en la Biblia, ¿verdad? Abraham conoció a Sara. Esa promesa duró, ¿usted sabe cuántos años? Que tenía ese llegó. ¿Usted sabe cuánto llevó Isaac? Cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Si Dios se va a cumplir. Años vienen, años van, no digan, ay, Dios se olvidó. Ay, eso fue que yo como que la acosté con hambre. Hizo bien, que es lo que digo, lo que Dios prometió, Dios lo cumple, porque Él es Dios, esa es su esencia. Y yo voy a leer Romanos, porque quiero leer algo, voy a decir una alegoría
en lo que es Hebreos 11, respetando la palabra de Dios, y sin añadirle, pero yo lo voy a parafrasear con nosotros. Dice así que en Romanos 4, a partir del 13, donde habla de la promesa de Abraham y todo eso que es por la fe y no por la ley. Y dice 16, por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solamente aquel cuadradero, sino también por lo que es la fe de Abraham. Lo que estoy leyendo es una promesa de lo que es la entrega de la tierra prometida y todo eso es lo que estoy leyendo ahí, y lo que estoy haciendo, y voy a hacer un paralelo con nosotros como iglesia. Y dice, Él es Padre de todos nosotros, refiriéndose a Abraham, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó, Abraham creyó, es en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Gloria al Señor. Así será mi descendencia. Y sigue diciendo, y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Nosotros somos una iglesia de fe y de perseverancia. 35 años aquí estamos delante de su presencia. Y nosotros quizás dirán, pero 35 años, pero ¿y en qué ha crecido la iglesia? Y ahí tiene la misma gente envejeciendo. Y yo lo veo con la prosperidad de esa iglesia. Dios nos levantó y nos marcó con un propósito, y nosotros estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos levantó. Gloria al Señor. Y yo voy a comenzar a leer, cuando yo leí esta parte de Romanos, yo voy a compartir eso para hablar de esperanza, con la esperanza que aunque no veamos nosotros algunas cosas, tener la certeza de que si Dios habló, se va a cumplir. Y ahí comenzó a fluir esto que les voy a leer literalmente. En los años 90, específicamente en el año 91, fue dada la palabra de que seríamos una iglesia. Paréntesis. Recordando cuando el pastor Morales nos dijo, si ustedes no van a coger en serio este estudio en esta nueva vez, entonces no lo hagan, porque de esta célula, de este estudio bíblico, saldrá una iglesia. 35 años después, aquí está. Y la gloria del Señor. Gloria a Dios. Esa fue en 1991. Por la fe nosotros la creímos. Por la fe seguimos reuniéndonos en ese tiempo. A pesar de que un día iba gente al estudio, en otro día estábamos solamente en la casa de Andrea. Andrea, yo me vivía ahí y un vecino, pero el estudio bíblico y el hermano Juan, cuando comenzamos en el momento, estamos ahí, plenamente convencidos por un lado y con la duda por otro. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo que una iglesia? ¿Y qué va a pasar esa iglesia?
y como era nuestra iglesia, salvo todas las dudas del lugar. Por la fe seguimos reuniéndonos. Por la fe, contra todo pronóstico, se fundamentó y se arraigó con la iglesia cuando todos decían, déjenlo ahí, no hará caso. Eso ahorita se disuelve, eso no tiene fundamento. Lo que tiene que hacer la pastora no. Lo que tiene que hacer sobre ella es agarrar ese puñito de gente de niña y llevarlo para una de las iglesias que ya está formada. Pero por la fe, contra todo pronóstico, Dios fundamentó y Dios la rayó ese estudio bíblico como iglesia. Por la fe empezamos a dar pasos en la predicación, ya hablar de una manera más abierta. Por la fe seguimos avanzando en ese tiempo. Por la fe nosotros creímos la palabra que Dios nos dijo que somos punta de lanza, que somos agente de cambio, que somos como la tribu de Judá. Por la fe creímos que somos una iglesia de fe y de perseverancia. Gloria a Dios. Por la fe creímos la mandato de profetizar a la ciudad, a la provincia y a la nación y a la región, Por la fe empezamos a declarar en el nombre de Jesucristo que el ambiente, la atmósfera, la tierra y el entorno de nuestra ciudad, de la provincia y de la región hacía un cambio, giraban hacia bien. Por la fe nosotros creímos en el arma que Dios ha puesto en nuestras manos para guerrear contra las tinieblas, la alabanza y la adoración, y la espada que Dios ha puesto en nuestra mano, nuestra arma. Por la fe nosotros creímos en la construcción del templo. Cuando Dios dijo, voy a levantar un monumento a la fe, con un grupo de muchachos y adolescentes, con 2 o 3 adultos que trabajaban, con 2 o 3 personas maduras con las cuales podía conversar y ver cómo se va a hacer. Pero yo digo, yo voy a levantar un monumento a la fe. Y todos conocemos la historia. ¿Por qué traigo otra vez la historia? Porque tenemos que recordar la bondad de Dios y tenemos que creer en lo que Dios dice que lo cumple. Y comenzaron a llegar todo lo necesario para que esta estructura se fuera levantada. Y era levantada para que en ese entonces 1,5 millones aproximadamente, hablando del 98, 1,5 millones de pesos, y le vamos a conseguir $1,5 millones y tanto en 3 días. Imagínense la hermana María y los presos cuando le dije, ay, se me olvidó la promesa, para que te vean. Y como el Señor comenzó a proveer de trigo y dinero, desde materiales a veces a más bajo costo, los que estaban trabajando en la construcción a un costo también bajo y otros de gratis, comenzamos a mirar y ver cómo tomaba forma. Hoy yo iba a traer un video con alguna historia. Dice estaba la construcción, pero aquellos personajes, personas nuestras, que ya no están, entonces podría causar el efecto contrario que quería traer hoy, que era que hiciéramos memoria de eso. Pero por la fe nosotros creímos en la construcción del templo y contra todo pronóstico también, con gente que no era adinerada, haciendo trabajos para conseguir, y Dios proveyendo. En 3 años y algo el edificio fue levantado e inaugurado para la gloria de Dios. Por la fe creímos ir a levantar un monumento a la paz y estamos dentro del monumento. Santo Dios es real, no das mejor. Por la fe nos
hemos tenido hasta hoy. 35 años después, esos joyeros estaban caminando en fe. Por la fe seguiremos creyendo y seguiremos caminando como viendo al invisible. Por la fe, como Abraham, estamos plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer en este lugar y con nosotros todo lo que Él ha prometido. Yo no tengo la misma de antes, ya no tengo la misma fuerza de antes, pero tenemos la plena certeza que con nosotros, como lo que vendrá después de nosotros, el Señor cumplirá su propósito en nuestra vida. De seguir declarando que el Señor, aleluya, que Jesucristo es Señor de nuestra tierra y que lo que Él ha prometido para nuestra ciudad, para nuestra provincia y para nuestra región, lo que hemos comenzado a ver, Dios permitirá. Que traiga a su lugar. Y será historia en los años venideros. Nosotros la vamos a estar viendo construir esa historia. Hemos estado viendo cómo se va construyendo la historia de nuestro pueblo, en lo que profetizamos a los laicos, en esa intercesión profética, en esa intercesión con la palabra, en esa intercesión de esa declaración, no declaración verbal, sino declaración de la palabra. Nosotros hemos ido caminando, mirando y viendo que donde decían que era imposible, Dios lo ha hecho posible para la gloria del Señor. Y todos quieren decir que acá tiene que ser Dios, que ha intervenido en esta tierra, que ha intervenido en esta provincia y también en nuestra región. Qué razón por nuestra región despreciada, pero ahora todos tienen su mirada puesta hacia el sur. Y cuando nosotros hablábamos del sur, tierra de bendición, toda la gente decía, están locos. Para nosotros teníamos una palabra, y esa palabra declaramos a los aires, y hoy están viendo. Se haga gloria de su nombre. El sur, el sur, el sur. Usted tiene que ver cuando a esa de esos está suelto de semana larga. Usted tiene que venir a Santo Domingo un domingo en la tarde para usted ver la fila de vehículos que va subiendo del sur hacia lugares para la gloria del Señor. Por la fe, tengamos eso que está ocurriendo en Pedernales. Y por la fe creemos como eso va a afectar positivamente a las demás provincias de esta subregión pequeña. Por la fe estamos viendo que aunque todavía no está terminada por completo, está levantada la presa de Monte Grande. Por la fe nosotros estamos viendo un edificio hecho de la bolsa que tenemos. Fe que podamos de un centro de estudio superior. ¿Cuántas veces me dio loca? ¿Y cuántas veces me llevaron a usted a locura conmigo? Tú estás loca y todos que están contigo ahí están loca. Yo no sé si estoy loca. Yo solo sé que lo que me dicho para que esta tierra se cumplirá. Y para la vida del Señor remetos. Gloria al Señor. Como Abraham, por la fe, como Abraham, estamos plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo cuanto Él ha prometido. Él le prometió una descendencia, le prometió un hijo a Abraham. El hijo llegó tarde, humanamente hablando parece que sí,
pero llegó en el momento justo. Y Abraham terminó siendo el padre de la fe. Isaac comenzó siendo entonces el que comenzó la descendencia que conquistó la tierra prometida. Y que hoy por Abraham nosotros tenemos esa fe. Amén. Y si Dios lo prometió allá, aleluya, y se lo cumplió a Abraham, cumplirá. Aleluya, no hay hambre en el día de hoy. Y lo que habla aquí, en la palabra profética más segura, todo lo que está escrito se cumplirá. Amén. Y el propósito para que Dios nos levantó, ¿para qué? Para hacer una túnica de gracia. No menciona hoy, y no estamos para que nos mencione, pero no menciona que tiene por pensar en el movimiento de creerle a Dios, me va a cambiarle la tierra. Hoy todo el mundo dice, oh, mira cómo estamos. Eso no cayó, sí, pum, como un mango que cayó en la madre. Se fue de viernes, tras viernes, tras viernes, declarando donde no se veía nada, nosotros veíamos veía. Donde no se veía nada, veíamos edificaciones. Donde habiendo otras cosas, nosotros veíamos edificios. Nosotros creíamos abrirse en negocios de mercadera, veíamos calles cortadas. Veíamos centro de estudio superior y nos ganaron el mote de loco, pero qué locura, aleluya, creer que Dios cumple lo que promete dice, que recibamos siempre otro entonces. Gloria al Señor, porque lo que Dios dice lo cumplirá. Por la fe tendremos una victoria de la vida eterna en Cristo del viaje. Porque creemos en la vida eterna, porque creemos que si servimos a Dios, cuando cerremos los ojos allí, entonces vamos a abrir los ojos en el lugar que Dios ha prometido. Amén. Y que recibiremos la vida eterna. Y por la fe seguimos caminando, creyendo que Dios es lo imposible y creyéndole al Dios de lo imposible. Qué fe, con más ánimo, quizá con menos fuerza, pero por la fe. Yo me imagino que Abraham de 75 estaba fe. Para lo que de 75 iban a haber tiempo que no hasta 960. Estamos diciendo entonces que Abraham estaba de mundo. Abraham estaba junto, 75, y Abraham estaba que no podría ser. Por Mónica. Acompañar el mismo 30 que ahora igual. Pero digo, entonces, no importa. Aún asumimos que hemos tenido logrado, aún la gloria cristiana, eso que se está caminando, porque es una grandeza de fe, eso es una grandeza de perseveranza. Nosotros no caminamos como camina el hombre, nosotros no estamos en el hombre, nosotros estamos mirando, nosotros estamos caminando como viendo al invisible, a aquel que es real, a aquel que es poderoso, a aquel que cumple la promesa. Y no importa que fallen las fuerzas físicas, las fuerzas espirituales siguen intactas, porque el que sostiene es Dios. Por la fe entramos a nuevo comienzo, aleluya, con fuerza, con vida, con vitalidad y bajo su gracia. Hoy el 26, el 7 del 26, ¿te envío acá? Alabo el Eterno, que es el nuevo comienzo. Y a veces como que me da visita de número porque entonces se van por otro lado, pero a mí no. Sí, ya estamos acostumbrados a esto. Ay, Dios mío. Hoy precisamente estamos a 26, 7 del 26. Cuando tú sumas eso completo, te da el número 5. Y el número 5 habla de gracia. Estamos entrando en un nuevo comienzo bajo su gracia. No sé si usted lo entendió. Estamos a entrar todos a un nuevo comienzo
bajo la gracia de Dios. Usted no tiene que caminar bajo esa gracia. Usted tiene que reavivar, reiniciar su vida para que en ese nuevo comienzo usted cumpla el propósito de Dios en su vida. Su gracia está sobre nosotros. Su gracia está sobre ti. 26, 7, 26. 8, 7, 8. La perfección de Dios. Cuando uso la 26 y 26 que la 7, que es la perfección de Dios y un despertar espiritual, una conexión entre Dios, lo de arriba y lo de abajo. Así que en esta mañana estamos bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios. Amén. Y por la fe nosotros vamos a seguir caminando. No importa que sea un paso a la vez, pero vamos a seguir caminando. Porque Dios nos creó no para volver atrás, sino para nosotros seguir hacia adelante, plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Amén. Para hacer todo.